Buenos días, gracias otra vez, sobrevivientes. Hoy es un buen día, solamente me ven hasta el día de hoy, pero estaremos en contacto para aquellos que tengan consultas pequeñas. Si la consulta es muy extensa, la trasladaré al banco para que me ayuden a resolverla. Yo quiero que aprovechemos el día de hoy para que aclaren todas sus dudas. Por ejemplo, tenemos consultas sobre la perspectiva del concesionario o contratista, como lo llamamos en nuestra ley, para efectos de ver cuáles serían los impactos en la contabilidad del contratista y, en su caso, si entendí bien, los impactos tributarios asociados al contratista. Esperaremos a que la pregunta sea planteada, probablemente lo veremos en la tarde. También el día de ayer nos quedamos con una pregunta pendiente relacionada con el tratamiento presupuestario de los fideicomisos. Voy a esperar a que llegue mi colega que hizo la pregunta pues porque la planteó. Hice la consulta con Perú, tengo la respuesta completa sobre el asunto, creo yo que tengo la respuesta completa. Esperaremos. Pero si en estos días se les han quedado algunos temas sustantivos o temas en detalle, por favor, plantéelos. ¿Qué hemos hecho estos 2 días? Primero, hemos intentado dar una apreciación general sobre lo que es una participación público-privada. Yo quiero insistir que esta es una forma de concesión. Pero esta es una forma de concesión donde sustancialmente los riesgos los asume el contratista, por supuesto. Eso depende de la forma en que contrate el Estado argentino en estos proyectos. Pero los riesgos sustancialmente se transfieren al contratista. Les expliqué respecto de esto que la práctica que yo observo en América Latina es de que todos los riesgos que resulten asegurables, es decir, que puedan ser asumidos por el sistema de seguros de un país o internacionales, sean trasladados al contratista. Habrá cierto tipo de riesgo, ahora ya mínimo, como el riesgo de una guerra, que es pues, altamente improbable además, que deberá ser probablemente mantenido en el Estado, en el lado del Estado. Identificamos que los impactos financieros significativos de una participación público-privada corresponden al reconocimiento de activos que puedo pagar o no pagar, o pagar en parte, según haya negociado la cesión en el caso de infraestructura vial de peajes. Por lo tanto, asociados a esos activos vamos a tener reflejados en nuestra información financiera pasivos financieros, aquellos que vamos a desembolsar, y pasivos diferidos, aquellos que lo único que hacen, otra vez, es distribuir o ayudan a distribuir un ingreso, el ingreso que resulta ser la contraprestación por el activo que no pago. Ayudan a distribuir este ingreso en un número de periodos. Yo he recomendado, eso no está en la normativa internacional que tenemos disponible, pero yo he recomendado que esa amortización de ingresos asociados a ese pasivo diferido corresponda al mismo periodo en que voy a depreciar el activo, con el propósito de neutralizar sus efectos en el estado de gestión. Además hemos ejemplificado algunas situaciones ideales donde tenemos información perfecta, cosa que no existe en el mundo real generalmente, y hemos trabajado otros ejemplos donde hemos tenido que asumir, aplicando criterio profesional, en este caso el que yo recomiendo, cómo hacer para cumplir nosotros no solamente con la función de reconocimiento, sino con la función de control que tiene la contabilidad. La contabilidad también debe ayudar al control de las cosas, y eso significa, por ejemplo, determinar cada unidad de activo a la que tenemos derecho, que es propiedad del Estado, operado
por un contratista durante un lapso de tiempo acordado, pero que al final de ese lapso de tiempo regresará a nosotros. Entonces tenemos que hacer una contabilidad y tenemos que idear procedimientos y flujos que nos permitan no solamente presentar razonablemente la situación financiera, como solemos decir los contadores cuando queremos decir ahí está todo, pero podría no estar todo, pero está razonablemente bien, eso es lo que decimos en este término de presentación razonable, sino además otra vez controlar. Ya llegó nuestro colega que hizo la pregunta. Todos volteen, por favor, a ver que ha llegado tarde. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Decía al inicio que hice mi tarea a propósito de tu pregunta. Al final del día de ayer estábamos hablando sobre los fideicomisos y la pregunta concreta que formulaste es ¿cómo tratamos presupuestariamente los fideicomisos en el Perú? A propósito de que aquí reconocemos ejecución presupuestaria, alguna forma de gasto o de inversión, cuando trasladamos fondos, digamos, de libre disponibilidad del Estado, los trasladamos a fideicomisos, esto es, trasladamos esto a cuentas que son manejadas por nuestro gerente financiero externo, que tendrá que estar preocupado por la buena administración de estos recursos líquidos. En Perú, la respuesta, no pude conversar con nuestro contador nacional, no obstante que dije que llamaba de parte de César, por supuesto, pero estaba en reunión con la viceministra, pero conversé con su asesor y ahora volviendo voy a revisar nuevamente el tema. En Perú, las transferencias a fideicomisos las reconocemos como un gasto corriente para propósitos presupuestarios. Por tablas relacionales en el SIAF, que aquí tiene otro nombre, pero me refiero al sistema que relaciona el presupuesto con la contabilidad del devengo, la contabilidad patrimonial. Por tablas relacionales, ese gasto corriente con el que no están de acuerdo en la Dirección General de Contabilidad, lo relacionan con una cuenta de bancos, la activan. Entonces, para fines presupuestarios, aparece como un gasto corriente, pero en la contabilidad del devengado se siguen controlando los recursos como fondos sujetos a restricción en cuentas de fideicomiso. ¿Sí? Por lo tanto, lo hacen de alguna manera parecido aquí, por lo menos en el tema de ejecución presupuestaria. No obstante eso, tengo que dar mi opinión. Y mi opinión es de que no hay ejecución presupuestaria. Hay movimiento de fondos. Lo único que hago es sacarlos de una cuenta de libre disponibilidad para pagar todo a una cuenta o unas cuentas específicas que solamente van a servir para alimentar en términos de efectivo determinado propósito. Entonces yo no creo, y si lo estamos haciendo así, tiene que haber alguna forma de corregirlo, pero no es un gasto corriente. En otras palabras, cuando mostramos la ejecución presupuestaria, resulta que estamos gastando en transferencias que no son en realidad no son un gasto. Un gasto tiene que ser entendido como un consumo de recursos. Yo puedo consumir recursos porque incurro en gastos corrientes en los que estoy comprometido o porque realizo obra o gastos de capital en general. No debería haber otra forma de consumo de recursos. De manera de que esta magia presupuestaria no me parece que sea la adecuada. No sé si quieres insistir sobre el tema, yo voy a seguir indagando y ciertamente te voy a informar. Sí, César. A ver, creo que cuando hablamos de ejecución presupuestaria, me parece que estamos no mezclando dos conceptos, pero hay dos, dos ideas. Una es ejecución presupuestaria que tenga efecto en el presupuesto, como bien dice, lo mando a gasto corriente, lo mando a gasto de capital, cuando en definitiva no es un gasto, sino simple, podemos decir, es una reclasificación de los recursos en la contabilidad, tanto en el presupuesto como en la contabilidad, porque también
cuando hace la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, si lo mandamos como un gasto va al déficit, en cambio si es una reclasificación o una salida de fondos, me va por debajo de la línea. Lo que quizás entendemos que es ejecución presupuestaria porque toda salida de fondos debe estar prevista en el presupuesto, es decir, el Parlamento debe autorizar la salida de fondos. Entonces, en ese sentido, tiene ejecución presupuestaria, pero lo que no implica que necesariamente esa ejecución presupuestaria sea considerado un gasto corriente, un gasto de capital. No sé si Eduardo quiere... El tema del registro del gasto, es como, pero no como gasto, sino como una transferencia. Es una transferencia corriente de capital según lo que sea, para cuál el uso en definitiva, pero el que va a registrar, el fondo fiduciario cuando recibe los fondos, tiene que registrarlo también como una transferencia para que después nosotros cuando consolidemos, eso se anulan, ¿sí? O sea que por eso transferencia corriente o transferencia de capital, salida como un gasto y el fondo fiduciario como una transferencia corriente o de capital recibida como un recurso, ¿sí? Pero para el hecho, como dice César, pues esto tiene que estar, cada salida de fondo fuera de la Administración Nacional, tiene que estar cuál es el beneficiario inicial para después el que se encarga de hacer la obra o de tener los fondos para poder financiar esa obra, ¿sí? Pero el efecto neto es que va a quedar cero, porque va a estar consolidada esta ejecución. Sin embargo, de acuerdo. Por favor. Enseguida sí. César quiere... Está bien, gracias por la respuesta. Digamos, nosotros hacemos algo parecido y efectivamente yo tengo la misma duda si eso es la mejor forma, digamos, de reflejarlo. Pero bueno, es lo que decía yo ayer, digamos, se lo trata como si fuese otro ente. Se consolida para no dejar dos veces el gasto, porque después el fondo fiduciario también gasta. Entonces, para no tener dos gastos, se consolida y de esa manera se refleja de manera consolidada el gasto correcto. Pero tiene alguna consecuencia, porque si es gasto para el presupuesto nacional, en el estado de resultados del fondo debería ser un ingreso, pues después, digamos, y no necesariamente los fiduciarios interpretan exactamente igual que como refleja el presupuesto nacional. Entonces, hay como una pequeña dificultad, digamos, en tratarlo como una entidad separada y después tener que consolidarlo en cada tipo de transacción. Pero bueno, así es como se hace acá. Yo quería saber si en Perú se había podido lograr hacer de otra manera. Evidentemente, por algún motivo, no sé si de transparencia y después consolidar se considera mejor. Pero bueno, acá se hace algo parecido. Muchas gracias. Perdón, César, quería... Otro problema que tenemos con los fondos fiduciarios es que ellos registran, como decía, movimientos de fondos. Entonces a veces se nos complica al consolidar, porque nosotros tenemos el devengado de la transferencia y ellos cuando reciben los fondos en su cuenta bancaria registran por el percibido. Y a veces tenemos ese desfasaje con los movimientos de principio y fin de año, ¿sí? Entonces se nos complica a veces la consolidación. Luego tú. Entonces simplemente tenemos que cambiar el concepto de transferencia, porque todos entendemos que transferencia es un subsidio en donde no existe una contraprestación. Es un regalo, es decir, lo mismo que se lo mande a un fondo fiduciario o a una empresa para que pueda adquirir bienes, enjuagar el déficit corriente o adquirir bienes de capital. Entonces, pues lo podemos manejar por figurativa, pero, o si no, definir que también transferencias son salidas de fondos para, digamos, alimentar otras estructuras presupuestarias. Pero transferencia, ¿qué entendemos? Un subsidio, un regalo. Entonces, si yo simplemente miro la línea de transferencia, digo, esto es lo que gastó el Estado Nacional, la Administración Nacional, sin ningún tipo de contraprestación. Después quizás en el consolidado, CNT, todo eso me parece bárbaro, pero cuando vemos el AIF de la Administración Nacional, tengo un gasto que realmente no es, que no es gasto. Los fideicomisos en nuestro país están por ley, tienen un beneficiario para hacer algo objetivamente. No pasan por la cuenta única del Tesoro, van al fiduciario, que es el Banco de la Nación Argentina, hace también transferencias del presupuesto para alimentar el fideicomiso del presupuesto nacional, es así salen, es una transferencia, pero tiene un objetivo muy claro. Por ejemplo, el fideicomiso del combustible estaba para la inversión de las rutas nacionales.
O sea, es una obra que se incorpora a la nación. Esto hay que decirlo muy sinceramente. En la época del 90 se eliminaron las cuentas especiales, aparecían en el presupuesto, aparecían detalladas en qué se gastaban. Aparecieron los fideicomisos, que me parece una herramienta muy importante, que no forma parte del presupuesto, porque no forma parte del presupuesto. Hay una información. Y lo invito a que usted vea el presupuesto nacional, a ver si de los fondos fiduciarios tiene la determinación de cada una de las obras que va a atender donde están los beneficiarios. No existe. Ahí hay un descontrol. Consolidan en la cuenta de inversión, consolidan en la cuenta de inversión. Pero están por afuera. ¿Quién maneja el fondo fiduciario? Aquella jurisdicción que tiene competencia al fondo fiduciario. Entonces, ¿son inversiones? Son inversiones. Hay transferencias, pero también son inversiones que las tenemos que considerar. Para mí, son finanzas públicas. Las finanzas públicas hay que controlarlas. No voy a entrar en política para no decir los dos fondos fiduciarios más significativos que tuvieron desvíos muy significativos en la República Argentina. No voy a entrar en ese tema, pero lo analicé muy bien. Muchas gracias. Yo tengo algunos comentarios adicionales sobre el tema. Y ciertamente es un asunto... Usted quería intervenir, ¿verdad? ¿Quería? ¿No? No hemos escuchado su voz en estos 3 días. Tal vez deberíamos... Alfredo, perdón. Yo le voy a pedir a la contadora de la Ciudad de Buenos Aires que cuente de qué manera la experiencia como la ciudad o la contabilidad de la Ciudad de Buenos Aires, que cómo manejan ellos el fideicomiso del Banco Ciudad, que es de una manera diferente porque han dado un paso más adelante en lo que es la contabilidad. En la ciudad lo que tenemos es lo siguiente, tenemos los dividendos del Banco Ciudad generan un fondo fiduciario donde la parte del gobierno, ¿no? Los fondos van ahí. Entonces, cuando dentro del gobierno esos fondos están con una afectación específica que es para vivienda social o educación. Entonces, cuando desde el Ministerio de Obras o desde el Ministerio de Educación se empiezan a generar obras que se van a tener que pagar con ese fondo fiduciario, directamente lo que se hace es, desde el momento del devengado, ya se genera el devengado con una fuente de financiamiento para pagar diferente, una fuente 13. Entonces, desde el momento del devengado que lo generan las reparticiones, llega ya ese devengado con una afectación específica. Nosotros emitimos la orden de pago ya diciéndole a la tesorería que lo tiene que pagar no desde la cuenta única, sino que lo tiene que pagar desde ese fondo fiduciario. Entonces la orden de pago va al banco y es el banco quien paga esa orden de pago desde el fondo fiduciario. No lo paga la tesorería del gobierno. Ese es el momento posterior. Exactamente. Un poquito antes. Cuando se crea. Cuando se crea el fondo fiduciario. Lo hacemos igual como hacen ellos, con una figurativa. Porque consolidamos, nosotros consolidamos los fondos, nosotros consolidamos. Lo que yo le decía recién a César en off, que quizás como todo esto es nuevo y para seguir transparentando todo esto de los PPP, quizás sería positivo generar un objeto del gasto diferente dentro de las partidas presupuestarias para transparentar más todo esto que tiene que ver con el PPP, porque la verdad que van a ser transferencias diferentes o van a ser objetos del gasto diferentes con cosas totalmente diferentes. Entonces me parece que va a haber que generar toda una gestión. A ver, nosotros tenemos, desde Cava, tenemos todo muy automatizado dentro de la gestión. Entonces, la contabilidad, todo se me genera automático. Si no, todo esto lo voy a tener que hacer con minutas contables y no lo quiero hacer con minutas contables. Porque la verdad que ahí vamos a tener que empezar a meter manos nosotros. Entonces me parece que desde los que empiecen a generar estos PPP, generarles formularios o algo que me puedan generar automáticamente los asientos en cada una de las cosas. Le agradezco. Tiene usted buen tono de voz. Ya me imagino los problemas de su esposo en casa, ¿no? Cuando lo gritan. Cuando se enoja, claro. Yo tengo algunos comentarios, pero le voy a agregar una premisa adicional, y es, todo el propósito de preparar información es que sirva para algo. Por ejemplo, dentro de ese algo, un elemento muy importante para que los ciudadanos
a veces a través de sus representantes, a veces como el Congreso de la República, a través o ellos individualmente, ellos quieren mirar información y quieren saber qué hacemos con sus recursos. Y esto es una premisa absolutamente fundamental para que trabajemos contabilidad. Y me refiero aquí en contabilidad al tema de presupuestos y al tema de la contabilidad del devengado. Si nosotros informáramos por separado cómo se han administrado los recursos en esta perspectiva de gasto, ejecución presupuestaria, gasto, por una transferencia entre cuentas bancarias, yo creo que estaríamos informando mal. No estaríamos informando lo que en efecto ocurrió. Y lo que ocurrió fue apropié recursos de uso general, los apropié para que sean utilizados con uso específico. Yo creo que ahí hay un problema. En segundo lugar, esto de las transferencias entregadas y transferencias recibidas. Si todo el país, voy a ponerlo así, me voy a poner en el extremo, si todo el país tuviera una sola contabilidad y desde cada provincia están digitando las transacciones, ¿no es cierto? Desde cada municipio y cada quien que prepara información para el sector gubernamental estuviera incorporando las transacciones en este gran sistema de una contabilidad única, este asunto de las transferencias nunca pasaría por resultados. Diríamos, cuenta por cobrar al gobierno nacional, quien lo recibe cuenta por pagar al gobierno nacional, y estas serían cuentas, digamos, de tránsito, cuentas temporales, ¿sí? Y no tendríamos ningún efecto en resultados. Entonces, noten ustedes que por la forma en que se organiza el Estado, en la administración pública del Estado, con entes distintos, noten que nosotros vamos creando, digamos, ciertas reglas contables para que todo funcione, ¿sí? Cuando transferimos, si lo miramos desde la perspectiva de quien recibe, tiene una transferencia recibida como un ingreso, yo tengo una transferencia entregada como un gasto en mi ejecución presupuestaria. Ya no lo miren solamente en la ejecución presupuestaria, ahora miren el estado de resultados. Porque esa transferencia recibida, cuando yo transfiero recursos, alguien lo reconoce como un ingreso en su estado de gestión. Me pregunto yo, ¿realmente por las transferencias estamos generando excedentes ahora en estas entidades contables separadas? Ciertamente no. Pero estamos informando que generamos excedentes. Y esto no es verdad. Y no solamente por el hecho de transferir. Probablemente aquí lo hagamos igual que en Perú. Cuando se reconoce una transferencia, toda transferencia, sea para gasto corriente, sea para gasto de capital, pasa por el estado de gestión, el estado de resultados. ¿Es igual aquí? Igual, ¿no es cierto? Toda transferencia de un ente, voy a decir yo, del Tesoro Público, a cada entidad ejecutora de gastos, la que tiene el pliego presupuestario, esa transferencia se refleja ya en la contabilidad del devengado como un ingreso, ¿cierto? En el estado de gestión. Esta es una de las cosas que genera estas tremendas distorsiones en la información financiera que presentamos. Porque resulta que yo, entidad receptora, pliego presupuestario receptor de esa transferencia, reconozco ingreso, pero ese ingreso lo voy a empatar solamente con gastos corrientes. No lo voy a empatar, no lo voy a asociar con gastos de capital, porque los gastos de capital van a ir al balance. En consecuencia, en una situación típica de transferencia de recursos para gasto corriente y gasto de capital, ese estado de resultados, ese estado de gestión, no está mostrando cifras que reflejen exactamente qué pasó. Porque si las transferencias de capital las seguimos pasando por resultados, y esto asociado al tema que estamos conversando, si las transferencias de capital las seguimos pasando por resultados, siempre vamos a tener excedentes.
Siempre que tengamos partidas presupuestarias de capital, de gastos de capital, vamos a tener excedentes. ¿Y es verdad que tenemos excedentes? ¿Sí? No terminé. En el caso de capital, cuando son transferencias de capital para la contabilidad, es una salida de fondos y solamente no pasa por resultados. La transferencia no pasa. No, por Magnífico. resultados no. Cuando es Magnífico. capital no. Cuando Entonces, es corriente sí, el capital no. Magnífico. Entonces, voy a ir superando ese problema. ¿Sí? Voy a ir superando ese problema. También se mencionó que cuando los fondos van al fideicomiso, al Banco de la Nación argentino, según entendí, cuando los fondos van al fideicomiso, nosotros luego consolidamos este fideicomiso. ¿No es cierto? Por lo tanto, mi transferencia entregada, aquí, tendría que eliminarse con la transferencia recibida en el fideicomiso. Pero el fideicomiso no reconoce transferencias recibidas. ¿Reconoce ingresos? ¿Recibió un ingreso? El fideicomiso, todo lo que recibió fue efectivo y tiene una especie de cuenta por pagar hacia la entidad que es propietaria de los fondos, como si tuviera un depósito, si estuviéramos hablando del sistema financiero. No tiene una partida de resultados. La relación del fideicomiso tiene bien determinado dentro de la ley quién va a ser el beneficiario. A ese le va a transferir el fiduciario. Sin ninguna duda, pero Cuando termine todo, lo que sobra va a ir al fiduciante. Pero no le voy a transferir efectivo, voy a ejecutar. Mírelo de esta manera. Pero si me queda Transfiero recursos, permítame completar. Sí. Transfiero recursos. Sí. A la semana dejo sin efecto el fideicomiso. En realidad tengo una cuenta con el beneficiario. No tengo una cuenta con el beneficiario. Voy a ejecutar los fondos a favor del beneficiario o del objeto del fideicomiso, ¿no es cierto? Por supuesto, sí, está en la ley eso. Claro. No estamos en posiciones distintas, entonces. No, no estamos en posición distinta. Recién le va a venir al fiduciante, cuando termina el plazo del fideicomiso, a través de el examen que hace el fideicomisario, la transferencia nuevamente al fiduciante, que fue quien transfirió la fiducia al fiduciario. Ahí vuelve. Pero no cambia. Ese marco legal es plenamente concordante. Lo que quiero decir es que no porque transfiero recursos a un fideicomiso, genero derechos en otro. Estoy asegurando fondos para beneficio del otro. No tengo ninguna duda, no he leído la ley de fideicomiso, pero no tengo ninguna duda que esté. Tengo, y le dejo la pregunta, profesor, tengo, por el hecho de transferir un fideicomiso, ¿tengo una obligación con el beneficiario? ¿Con el que va a ser beneficiario del fideicomiso? Sí. Tiene que cumplir. No. ¿Cómo no? Perdón. Pero hagamos una cosa. Un cuarto para las 11, seguramente que se va a levantar don César y va a decir, Alfredo, cállate, o cállate me dirá, ¿no? Vamos a tomar café. ¿Sí? A esa hora lo volvemos a mirar. ¿Qué tal? ¿Sí? Alfredo, una última interrupción. Alejandro quiere... No, para comentar algo que me comentó mi colega Luz y que creo que es apropiado. Es interesante y muy interesante en el aspecto, en todo lo relacionado con el esquema de PPPs en Argentina, porque primero el fideicomiso PPP está planteado en el decreto reglamentario de la ley. Y además se va a alimentar ese fideicomiso se crea un gran fideicomiso de PPP que va a tener a su vez
distintas cuentas o subfideicomisos, y le pido si hay alguien de la subsecretaría que no, parece que no. Bueno, si hay alguien, si yo estoy diciendo algo que no es correcto, que por favor me corrija, en términos de que esos recursos presupuestarios que el gobierno nacional está cediendo, como está específicamente previsto, que es el impuesto a los combustibles, o una porción importante del impuesto a los combustibles, van a ir a ese fideicomiso, pero no tienen una afectación a una obra específica. Entonces, lo que queríamos resaltar es esto en particular. Va a haber que ser muy cuidadoso en el tema, en cómo se van a apropiar esos recursos a la construcción de activos o a la operación y mantenimiento de activos, es decir, porque no dice se va a afectar, o sea, la normativa no dice específicamente va a ser un 10% o un 50% para fideicomisos viales, un 40% para energía y el resto entre todos, ¿no? Entonces, ese es un detalle más que es importante ir teniendo en mente cómo cuando esto empiece a funcionar, ¿verdad? Justamente el tema del tratamiento de los fideicomisos, teniendo sobre todo un paso más que hay que para respaldar en el caso de Argentina los 6.000 millones, los volúmenes de fondos que se van a manejar son muy altos, el tema de los rendimientos, ¿no? O sea, y ahí el tratamiento de realmente qué se considera ingreso y qué no, en términos de el tratamiento no solo presupuestario, sino contable, ¿no? Claro. Sin duda, gracias a Luz, sin duda el ingreso por el rendimiento tendrá que presupuestarse, ¿no es cierto? Y seguramente se hace. Entonces, sin ánimo de extender ni provocar, ¿cómo es que un gasto podría generar un ingreso? ¿Cómo es que un gasto por transferencia podría generar un ingreso por intereses? Para mí no cuadra la ecuación, pero por lo menos quedémonos con la siguiente idea. Es un tema que bien vale la pena revisar, conjuntamente desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista del devengado. Vale la pena revisarlo y hacer las correcciones que sean necesarias. Yo, por supuesto, seguiré pensando en el tema, voy a indagar un poco más y voy a avisarles que voy concluyendo. Nos quedamos con dos, pero en realidad un caso práctico donde hemos visto cómo tratamos los activos, desde que es obra en curso. Yo he estado contratante, soy propietario de esos activos de las participaciones público-privadas. ¿Qué ocurre cuando el activo ya fue concluido y me es entregado formalmente? ¿Cuándo empiezo la depreciación? ¿Cómo reconozco ese activo? Si voy a pagarlo, si no voy a pagarlo. ¿Qué pasa cuando no tengo información en detalle para reconocer la unidad de activo? Y insisto, este es un tema sumamente importante. Si la contabilidad no me va a poder dar de aquí a 25 o 30 años, término del plazo de la concesión, una lista de todos los activos de esa concesión, de esa participación público-privada, que tengo que recibir, porque así lo establece el contrato, me los va a entregar para que yo, Estado, opere o decida entregarlos en una nueva participación público-privada. Pero lo cierto es de que al término del plazo de la concesión tendrá que haber alguna manera formal de recepción de esos activos. La contabilidad patrimonial tendría que decirme qué activos tengo que recibir, porque tengo que preservar y tengo que tener un ojo visor sobre los activos que son del Estado. Muy bien, lo único que no habíamos ejemplificado el día de ayer es el tema relacionado con los subsidios de operación y mantenimiento. El Estado puede convenir en diversas formas respecto de la etapa de operación y mantenimiento. En algunos casos, esto podrá ser completamente autofinanciado por los pagos que hacen los usuarios por estos derechos de uso de una vía, de un aeropuerto, de un puerto, lo que fuere. Y en otros casos,
el Estado tendrá que complementar esto. Esos aportes pueden estar fijados en el contrato o pueden ser contingentes. Esto es, si determinado flujo, generalmente sería así, si determinado flujo de pasajeros, si determinado flujo de carga no se produce en el periodo para el cual hemos pactado hacer mediciones y ver si estás logrando los ingresos necesarios, entonces el Estado tendrá que acudir, se activará esta cláusula contingente y el Estado tendrá que acudir con recursos adicionales. Muy bien, quiero presentarles este ejercicio, que es el último que tengo, y luego si alguien tiene algún aspecto en particular sobre el que quiera consultar, tenemos pizarra, tenemos plumón, haremos los ejercicios que sean necesarios hasta donde nos cuadren las cifras. En este caso, estamos frente a una situación de construcción de infraestructura vial y su mantenimiento y operación por un plazo de 10 años. Esta es una asociación público-privada, participación público-privada, cofinanciada. El Estado va a aportar, convienen aportar 500 millones. Significa otra vez, para ir cerrando estos temas, que este es un aporte determinado contractualmente durante la etapa de construcción. En la etapa de operación y mantenimiento se activa un pago de 20 millones en el primer año. Las obras se concluyen en 2 años y son transferidas al Estado. Mientras tanto, entonces tengo obra en curso y luego tengo un activo que será objeto de depreciación y objeto de desvalorización, por un monto de 3.000 millones. Las valorizaciones de obra para los años 1 y 2, 1.000 millones y 2.000 millones. La vida útil de las obras, 25 años. Aplicamos el método línea recta para la depreciación. Al final del año 5, y esta es la novedad adicional en este ejercicio, al final del año 5, el contratista incurre en costos posteriores. Costo posterior tiene aquí un significado según está en las normas de estos modelos contables internacionales. Ya no se trabaja, ya no se observa un concepto de mejora. Antes nosotros decíamos, tanto en la contabilidad del sector gubernamental como en la contabilidad privada, si algo incrementa el rendimiento de un activo existente, o si alguna cosa, algo que mejore su eficiencia, o que haga que reduzcan sus costos, entonces eso es una mejora y por lo tanto ese monto en el que invierto lo incorporo en el activo previo. Este concepto desapareció de la contabilidad, incluida la contabilidad norteamericana privada. Ahora se maneja el concepto de costo posterior, y costo posterior significa que cada vez que yo hago algo que hace que el activo recupere condición operativa original, que no sea rutinario, que no sean reparaciones diarias, algo que haga que el activo recupere su condición original, o algo que a su vez pueda mejorar el rendimiento de este activo o hacerlo más eficiente, eso ya no se llama mejora, ahora lo vamos a llamar costo posterior, y ese costo posterior supone que es un activo distinto. Consecuentemente puede ocurrir que yo tenga mi infraestructura, esa que le entregué al contratista al inicio de la participación público-privada, que continúo depreciando a la tasa que usaba antes de su entrega. Pero puede ocurrir que las mejoras a ese activo, que serán un nuevo activo, tengan una tasa de depreciación distinta. Entonces, este caso práctico además muestra qué ocurre cuando el contratista ejecuta trabajos de sustitución o de renovación en activos que ya había mejorado o renovado anteriormente o inclusive construido. Y este es el caso. Al final del año 5, este concesionario incurre en costos adicionales para restituir capa asfáltica. Muy bien. Además, el derecho de recaudo por peaje transferido al concesionario, es decir, lo que ellos han cobrado
directamente de los usuarios al concesionario contratista es de un monto de hasta 5.000 millones. Vamos a ver cómo afecta esto nuestro escenario. Queremos medir las cosas y saber qué reconocimiento contable debemos hacer. El Estado se comprometió a efectuar pagos por 500 millones. 3.000 millones de obras que recibo, 500 que el Estado se compromete a desembolsar, lo cual será un pasivo financiero, 2.500 millones de activos por los cuales no voy a pagar. Entonces, esa es la información inicial. Queremos saber cuánto, y ya hemos ejercitado algo de esto, cuánto de este pago correspondería a las obras que estamos haciendo, cuánto correspondería cada caso. Entonces puede ocurrir, aquí estoy usando un enfoque distinto, si ese pago, en un ejercicio anterior decíamos, vamos a aplicar un concepto de temporalidad, ese pago lo vamos a aplicar a la primera partida, en ese caso era el primer activo. Aquí lo que estoy haciendo es proponer una forma distinta. Yo no sé si este aporte de 500 millones del Estado corresponden al activo 1, al activo 2, al activo 3. Yo no sé si corresponden a la valorización 1, a la valorización 2 o a cualquier número de valorizaciones que tengamos como parte del contrato y la ejecución de las obras. Entonces, simplemente yo diré que estos pagos a los que se compromete el Estado los voy a distribuir proporcionalmente dentro del monto total de las obras y diré para cada una de ellas, para la primera valorización, tanto le corresponde de los 500 millones, para la segunda valorización, tanto corresponde de esos mismos 500 millones. Continúo. Los activos, sigo haciendo los cálculos necesarios de lo que tengo que registrar. Los activos, por 3.000 millones, tienen una vida útil de 25 años, por lo tanto serán depreciados por un monto de 120 cada año. ¿Y qué es lo que mostramos en este cuadro? El activo original, la depreciación que le asignamos año a año. Pero al pretender seguir calculando depreciación, decimos, yo ya tengo una capa asfáltica incorporada en los 3.000 millones, ya me entregaron la obra completa, y ahora estoy hablando de una nueva capa asfáltica. Entonces, el primer problema al que me enfrento es, si quiero hacer contabilidad fina, yo no podría llevarle a ese activo 2 capas asfálticas. Tendría que retirar la anterior, la que está siendo sustituida, la que ya no existe, y tendría que incorporar la nueva capa asfáltica. ¿Y cómo puedo hacer esto? Las normas sobre activo fijo, sobre propiedad, planta y equipo de estos modelos internacionales, igual en el de las NIC-SP, dice, asume que el costo en el que incurres ahora, en este caso el costo en el que incurre el contratista, es el costo que originalmente se habría incorporado como parte del activo total. Entonces, tengan la bondad, estoy intentando pensar, me voy distrayendo. Asume que dentro de la inversión original, el monto de aquello que está sustituyendo es el costo de reposición hoy de esa sustitución, unos años después. Entonces, yo digo de que la capa asfáltica contenida en este monto total de la obra que recibí años atrás, tiene un valor de 10 millones. Lo asumo, probablemente fue distinto, pero es una forma práctica de resolver. Como lo deprecié 4 años, significa que la depreciación acumulada sería de 8. 4 años para un activo de 5, a tasas lineales. Yo ya habría depreciado 8 de ese activo de 10 que está incorporado aquí. Entonces, lo que hago cuando tengo sustituciones es retirar
sobre la base del costo de reposición actual, cualquier depreciación acumulada estimada del pasado. Y así retiro ese activo que estaría sustituyendo. Dicho de otro modo, no deseo ir incrementando el valor de mis activos en libros si no existen. Y no existe algo que está siendo sustituido. Por lo tanto, debo retirar lo que estoy sustituyendo y debo incorporar el costo de aquello nuevo. Y esta es la forma en que lo hacemos. Lo hacemos sobre la base del costo de reposición actual del activo que estoy sustituyendo. No hay nada nuevo, excepto reiterar que el monto que no pago lo reconozco como ingreso en el mismo plazo de la depreciación, lo que me da en línea recta un monto de ingresos diferidos por 100. Y aquí tengo los asientos contables, las obras en curso, el pasivo financiero, el pasivo diferido. Luego veremos que el pasivo diferido no tendría que tener ningún efecto presupuestario. Sin embargo, por las formas en que estamos haciendo las cosas, discutiremos el tema. Infraestructura vial, cuando recibo las obras, ya no tengo obras en curso. Reconozco la depreciación, reconozco los gastos de operación y mantenimiento simplemente como un gasto corriente para efectos presupuestarios, para efectos de la contabilidad de vengado. Es absolutamente lo mismo y voy amortizando el pasivo diferido. Ninguna otra cosa nueva. Antes de cerrar el tema de ejercicios, de casos prácticos, quisiera preguntarles si hay alguna situación que ustedes puedan prever que no hayamos revisado. Si hubiera participación, esto no lo he ejemplificado, si hubiera participación en la participación público-privada, me refiero a participación del Estado. Lo que yo ya les conté, he encontrado en los casos de participaciones público-privadas o concesiones o asociaciones público-privadas en terminales portuarios. Ahí he encontrado yo participaciones del Estado. Algunas veces también, como en el caso del Perú, en aeropuerto. El Estado también participa en los peajes, en estos derechos de uso de aeropuerto que pagamos los pasajeros, también tiene una participación. Entonces, se mide para un periodo y el Estado tiene que reconocer el ingreso correspondiente y la cuenta por cobrar. Además, todo esto suele basarse en conciliaciones que hacen los organismos que representan al Estado en estas participaciones público-privadas con los propios contratistas. No hay ninguna novedad respecto de eso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre algún aspecto práctico que prevé que podría ocurrir? No, la pregunta es si existe en América, porque estuvimos todos ceñidos a obras viales, obras de infraestructura, pero también sabemos que una PPP puede servir para la construcción y administración de un bien determinado, ¿no? Se hablaba en una época de entregarle a algún privado la construcción de las cárceles, la administración total de las cárceles, con lo cual el Estado lo único que iba a hacer iba a pagar una retribución por determinado tiempo por compensar no solamente la construcción, sino también el servicio que el particular le iba a prestar al Estado en cuanto a alimentación de los reclusos, el personal de vigilancia, es decir, como que transfiere el 100% del negocio. También puede ser una escuela o un hospital que sea totalmente gerenciado y el Estado solamente lo que está abonando es un canon por el servicio y el costo de mantenimiento. ¿Tenemos alguna experiencia de ese tipo? Sí. Tenemos algunas experiencias. En cárceles no lo he visto, pero me pregunto si celebráramos un contrato de participación público-privada en una cárcel, tal vez tendríamos que poner penalidades por los ladrones que se evaden, ¿no? Que se escapan, no sé, eso es curioso. Pero, por ejemplo, en Perú tenemos 2 hospitales
de la seguridad social entregados en lo que nosotros llamamos concesión. En estos hospitales, los contratistas, para usar el lenguaje que usamos aquí, los contratistas han tenido que hacer mejoras, están obligados a una renovación de equipos periódica sobre la base de ciertos estándares técnicos contenidos en el contrato, operan estos hospitales y cobran tarifas preestablecidas con el Estado, fijadas como por ejemplo con la Seguridad Social, con el ente de Seguridad Social, como por ejemplo día de hospitalización, como por ejemplo, como si fuera un seguro, operaciones de tal cosa, operaciones de tal otra. También es verdad que en estas concesiones que nosotros tenemos no se ha contemplado lo que en el sector salud llaman hospitales de máxima atención, que son hospitales mejor equipados. Esto es, digamos, alguna capa intermedia de atención. Los problemas serios siempre pasan a 2 o 3 hospitales en el Perú y no hay más para eso, ¿no? Entonces, sí, existe ello y la contabilidad de la Seguridad Social registra gastos, no participa en nada, todo esto es además deficitario, ¿no es cierto? Esto es Seguridad Social, registra gastos por los montos que se ha comprometido a pagar por operar estos hospitales. También la Seguridad Social incorpora equipos fundamentalmente, no ha habido mucha ampliación de construcción civil de estos hospitales, pero incorpora equipos en su contabilidad y los distingue en la forma en que yo les he propuesto, equipos médicos y tiene un número de otras categorías allá. No hacemos, y gracias por la pregunta, no hacemos en la Seguridad Social cierto tipo de registros que yo he insinuado en estos 2 días. Uno de los temas que subyacen a lo que yo he venido explicando es cuánto debo controlar de los activos que gestiona este contratista a propósito de una participación público-privada. Debo seguir transacción por transacción, es decir, equipo nuevo, o decía yo, calzada nueva, carretera nueva, la reconozco. Sustitución, saco la anterior, pongo la nueva, o la nueva capa asfáltica. Equipos, compre equipos para el proyecto vial, los reconozco yo porque son de mi propiedad. Y reconocerlos significa depreciarlos, evaluar si hubiera desvalorización, en fin, hacer el seguimiento como si el activo lo hubiera comprado yo directamente. Pero también decía, inventarios. Si existen inventarios que el Estado entrega como parte de una concesión, lo que ocurrió en estas concesiones o APPs de hospitales, si existen inventarios, yo decía, estos inventarios siguen estando en la contabilidad del Estado, en este caso de la Seguridad Social, y no pasan a la contabilidad del contratista, porque son míos. Cuando el contratista los consume, él no registra gastos por consumo de los inventarios. Yo, Estado, reconozco gasto por consumo de inventarios. Entonces, en esa perspectiva, controlo toda la secuencia de transacciones sobre activos que me pertenecen, que hace el contratista. ¿Controlo eso y los incorporo en mi contabilidad o no lo hago? Pregunta asociada a esto. Cuando concesionamos hospitales, ciertamente uno de los activos que va a aparecer es el activo relacionado con los inventarios de medicinas. Una gran cantidad de ítems en medicinas. Yo, Estado, Seguridad Social, ¿debería reflejar el movimiento de esos inventarios para que mi contabilidad esté completa? ¿Me entienden la pregunta? Es decir, incorporo todo ese movimiento de inventarios en mi contabilidad. Yo sostengo que no. Pero tal vez al decir no sea un poco inconsistente respecto a lo que he estado diciendo los días anteriores, pero insisto, hay un tema de evaluación permanente de costo-beneficio, ¿no? ¿Qué gano
con esto, ¿no? Entonces ahí hemos tenido esas concesiones. Entiendo, yo no las he visto, pero entiendo que en Chile tenemos concesiones, o se está trabajando el tema de concesión carcelaria. También se está haciendo en el Perú, pero no hay absolutamente nada concreto. La primera oposición en Perú, por lo poco que ha salido a la luz pública, es ¿por qué voy a gastar en eso? Porque los costos suben. El Estado asigna 6 soles diarios, $2, $2.50 a la alimentación de cada recluso. Si esto estuviera en manos privadas, eso no va a costar 250 o $2.50, va a costar bastante más. Entonces es un tema de, yo diría que Perú sigue evaluando estas cosas. Uno de los aspectos que impulsan a las participaciones público-privadas es la experiencia del contratista, su especialización. Muchas veces las decisiones en este tipo de contratos vienen por ese lado. ¿Quién puede administrar mejor un hospital? ¿Quién puede administrar mejor un penal? Existe la idea de que el Estado no es el mejor administrador para gestionar estas cosas. Claro, ciertas evidencias contradicen eso. El mayor concesionario en el sector energía en América Latina, el mayor contratista bajo contratos de concesión, APPs, PPPs, cualquiera de estas modalidades, es una empresa pública colombiana que tiene cierta participación privada, digamos, personas naturales, terceros, fondos de inversión, que es una participación que no excede, me parece además según sus estatutos, de la tercera parte del capital social. Pero es una empresa pública muy condecorada. Entonces, en realidad, yo en mi país, Perú, estoy terminando por llamar privado a lo que es público en otro país. Entonces, la eficiencia, o lo que ocurrió con la Telefónica, ¿verdad? La Telefónica fue del Estado español, ¿no? Cuando Perú concesionó todo su servicio de telefonía, su infraestructura de telefonía. Pero no tenemos en Perú ahora eso, solamente lo hemos probado en energía, en infraestructura vial, igual lo ha hecho en infraestructura vial muchísimos países, hasta los Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, y tenemos concesión en hospitales, en estos 2 hospitales. Todavía no lo hemos hecho en el espacio de la educación, en el espacio del orden interno, cárceles. No sé si tu pregunta quería indagar algo más que eso. Pero cuando hablamos de las concesiones, estamos refiriendo que también la construcción del hospital quedó a cargo del privado, ¿no? Solamente ampliaciones. La ampliación. Los hospitales existían y fueron entregados para su mejora. Por eso, pero Sí. una vez, yo lo que planteaba era que se entrega directamente todo, hacerte cargo de comprar el terreno y construir. Seguramente también podría ser una variante, pero en este caso la Seguridad Social entregó 2 hospitales periféricos del área de Lima. ¿No es una manera de privatizar el servicio? O sea, el Estado está transfiriendo su Créeme que tengo una responsabilidad a un respuesta tercero. extensa para eso, pero la respuesta necesariamente incorpora cierto contenido político al cual me prohibió don César. Además están mis colegas aquí del banco observando qué digo y qué no digo, ¿no es cierto? Entonces, tengo una respuesta, pero digamos que la respuesta en detalle se la puedo dar luego. La preliminar es sí, pero no porque concesione, sino por lo que observo que está pasando con las concesiones. Ejemplo. Perú concesiona puertos, voy a decir, 9.2 por 25 años. 2017. Vuelvo a concesionar el mismo puerto, pero ya no en concurso,
me arreglo con el que está de concesionario por otros 25, ¿no es cierto? Cuando esos 25 terminen, yo ya no voy a estar, pero no me sorprendería que otra vez extienda con ellos. Pregunta, si algo que está diseñado para ser temporal se convierte en permanente, la respuesta económica tendría que ser sí, para mí es una privatización, pero no le puedo dar más detalles nuevamente porque me están escuchando, ¿sí? En nuestro país, la concesión portuaria está muy sujeta a la decisión de los concesionarios, porque ellos ganaron por el monto asegurado a las cargas, pero cuando tienen que reajustarse, tienen que dar lo que hay ellos. Entonces también siguen en forma permanente, hay una fidelización. Si le agregamos el efecto de todas las sucesivas ampliaciones que hacen, ustedes por ejemplo han fijado, me parece que la ley establece 25 o 30 años, plazo máximo, 30, no renovable, ¿no? No renovable, ¿sí? En Perú, por diversas razones, el Estado incumplió con la entrega oportuna de tales predios, porque antes la gestión predial en nuestros primeros contratos de concesión quedaban a cargo del Estado, no del contratista. El Estado no entregó a tiempo, muy bien, ha provocado atrasos, ha provocado gastos fijos, eso es lo que nos informan, ¿no es cierto? Ha provocado gastos fijos, por tanto, esto lo hemos resuelto con 5 años más de concesión. La otra cosa sería pagarle o incrementar las tarifas. Y el Estado no puede llevar esto sin límites, ¿no? La ineficiencia, que no sé de quién será, el Estado está aprendiendo a contratar, ¿no? Pero hemos aprendido bastante. Ustedes empiezan con estos nuevos contratos en un ambiente de mayor conocimiento de cómo se hacen las cosas. Ya ustedes ya indagaron en qué nos equivocamos nosotros, ¿no? Como nosotros lo hicimos en su oportunidad, nada más que nosotros miramos a los que se habían equivocado y no se habían corregido, entonces seguimos equivocándonos, ¿no es cierto? Pero es un poco el escenario. ¿Usted quería opinar? Bueno, antes que nada me presento, soy Agustina Isurieta de la Subsecretaría de Participación Público-Privada del Ministerio de Finanzas. Era simplemente un comentario sobre la cuestión de si se privatiza el servicio en relación a lo que la señora mencionó. Nosotros desde PPP lo que estamos pensando para cárceles y hospitales es, digamos, los servicios esenciales, lo que es la justicia no se puede delegar, eso queda en manos del Estado, lo que es salud, estamos pensando en bata gris, o sea, bata blanca quedaría del lado de público y se concesionaría solamente la cuestión de los servicios auxiliares. Por eso, simplemente eso, aclarar. Querría hacer de otra consulta distinta a lo que se está hablando. Vamos adelante, por favor. ¿Sí? Tengan la bondad. Tengan la bondad. Estos son planteamientos preliminares de la subsecretaría y como todo gobierno siguen evaluando y siguen evaluando. En todo país es igual. No, mi pregunta es sobre otro tema, no sé si seguimos con el mismo tema, lo paso para que realicen otra pregunta. No, el tema que yo querría saber, ¿cuál es el impacto impositivo de todo esto? Tenemos un 21 de IVA, un 35 de ganancias, ingresos brutos, impuestos municipales, del lado, ¿no? Exactamente, que en el costo, uno viéndolo de la empresa, el costo lo introduce dentro del costo, todo el tema este, ¿no? Yo voy a responder solamente de manera general porque comprenderás que no conozco vuestro sistema impositivo en detalle, pero sí hay impactos. Te voy a contar los que conozco que han ocurrido en Perú. En principio, cuando nosotros concesionamos algo, estamos llevando algo que va al ámbito privado. En tanto, por constitución, nosotros no podemos hacer diferenciación. Sí la hacemos para el sector público. Cuando yo voy a un hospital de salud pública, no hay IVA. Si yo voy a la clínica privada, al hospital privado, por supuesto que hay IVA. ¿No es cierto? Entonces,
al privatizar esa empresa que está gestionando los activos del Estado, es una empresa privada que está sujeta a las mismas regulaciones de renta, del impuesto a las ganancias, cualquier otra empresa que no tiene ninguna relación con el Estado. Cuando hablamos del IVA o IGB, como lo llamamos nosotros, afecta a toda su actividad, de manera de que eso que pasó, si fuera un hospital de salud pública que estrictamente pasa a mano privada, eso tiene que costar más. No hay otra forma, ¿no es cierto? Ejemplos más concretos en lo vial. El Estado en el Perú, las entidades gubernamentales, están exoneradas en un número de cosas para cobrar el IVA. Por ejemplo, antes los peajes correspondían a los gobiernos municipales, al gobierno central, y cuando yo pasaba por una carretera, una autopista, me cobraban el peaje sin IVA. Cuando se concesiona a una empresa brasileña que mencionaron el día lunes Alejandro, ¿no?, que tiene gran cantidad de estas concesiones, automáticamente, en nuestro caso, 18% más. Se encarece. Entonces, fíjate el efecto pernicioso de ello. Estoy concesionando y la propia concesión incorpora más costos para el usuario. Porque además hay estándares más exigentes, por cierto. La pista es una belleza, ¿no? Y si uno encuentra un hueco, supongo, y metió el coche al hueco, supongo que podrá demandar al concesionario. Supongo que podrá hacer algo, no sé, pero es precioso el tema, ¿no es cierto? Pero además el Estado, el concesionario entra en las reglas tributarias privadas y consecuentemente, en tanto el Estado es el que recibe los tributos, se sigue beneficiando con la concesión por el efecto económico de esa actividad, por los tributos que graban a esa actividad. ¿Más o menos me explico? Entonces, eso es lo que pasa. En mi país no tenemos reglas específicas, excepto una que ahora voy a comentar, para promover la participación privada en la gestión, desarrollo y gestión de servicios públicos. Hay una sola excepción que se dio en el año 92, cuando aparece lo que nosotros llamamos en ese momento el organismo que promueve las inversiones, COPRI, hoy es Proinversión. Se les dio un beneficio por ley, y el beneficio por ley que ahora nuestro ministro de Economía, el señor Tuesta, ha declarado que está revisando todas estas cosas, estos incentivos. El beneficio que tienen ellos por ley es la depreciación acelerada. Eso significa que construimos el metro de Lima, el concesionario, el contratista. Y toda esa inversión la termina, la pone en funcionamiento y la deprecia para propósitos tributarios en 5 años. A mayor gasto tributario, menor base imponible, menor tributo. Entonces, lo beneficio por temporalidad. Hoy no paga, mañana no habrá depreciación tributaria, mañana pagará. ¿No es cierto? Pero excepto por ese beneficio, y sí tenemos legislación específica, no identifico ninguna otra cosa que hayamos hecho nosotros para promover, en términos de ventaja tributaria, para promover la inversión privada. ¿Sí? Eso es. Las empresas tienen que salir a obtener crédito, como dijimos ayer, a una tasa superior a la que puede financiar el Estado. Las experiencias que vos conocés en Perú, en Colombia, en distintos países, ¿hay alguna referencia de que se le haya exigido, el banco haya solicitado alguna garantía por parte del Estado, o la empresa tiene que hacerse cargo de, con su patrimonio,
del préstamo, es decir, que no tenga un contragarante la operación de endeudamiento, del endeudamiento del privado, ¿no? Esa es una pregunta capciosa al lado de los representantes del banco aquí. A ver, voy a contar experiencias puntuales sobre costos. Esta empresa colombiana, propietaria de activos de energía, ahora en Ecuador, empezó en Perú ha incrementado, en Bolivia y que está en proceso de conexión con Chile además, ¿no? Estamos interconectando energía, a Chile le hace falta y Perú parece que está generando en exceso, ¿no? Ese proyecto demandó que él, en ese momento, el que estaba licitando, luego el contratista o concesionario, demandó, y yo lo asistí además, que tomara créditos del brazo financiero del Banco Mundial. Esos créditos estaban a la tasa del 23%. Es decir, más caros que cualquier banca comercial en ese momento en el Perú. Claro, más caros suponiendo que me voy a prestar $50.000, pero si me voy a prestar 300 millones de dólares, entonces los riesgos pues son más altos, alguien tiene que pagar esa tasa, ¿no es cierto? De manera de que en ese caso puntual, a tu pregunta, César, yo diría que en ese momento habría unos 15 puntos de sobrecosto entre comillas, porque no es un sobrecosto, es la tasa a la cual contrataron. 15 puntos por encima de la tasa a la que el Estado peruano hubiera podido emitir bonos. Hoy hemos emitido bonos, me parece que la última vez al 6%, y esto es porque la capacidad de endeudamiento del país es grande, ¿no es cierto? Si nosotros quisiéramos reducir los costos futuros, y esto es simplemente juegos de ingeniería financiera, si quisiéramos reducir los costos futuros, que además se van a reflejar en nuestros presupuestos por servicio de la deuda en términos de intereses, el Estado peruano hoy tiene capacidad para hacer emisiones y pagar anticipadamente todo eso. Pero se queda sin capacidad de endeudamiento. Otra vez, ninguno de nuestros países tiene, ni los Estados Unidos de Norteamérica, dicho sea de paso, en mi opinión, tiene la capacidad de seguir desarrollando toda esta infraestructura, que si recuerdo bien la cifra que nos presentó Alejandro, era como de 130.000 millones de dólares en los próximos 4 años, o yo no me acuerdo, pero estaba en alguna de las láminas que nos presentó, era grande, 360.000. No, a ver, no, básicamente se necesitan en el mundo en desarrollo unos 3.3 billones de dólares, o sea, 3.3 millones de millones. Bien, imaginemos eso. Imagínense, son 12 ceros si no me equivoco, ¿no? Nuestros países no pueden, no tienen ese recurso, pero necesitamos atender necesidades hoy, ¿no? Entonces tengo ese ejercicio puntual que yo lo vi, dicho sea de paso, no solamente el endeudamiento con organismos financieros multilaterales para la empresa privada, no estoy hablando del Estado, para la empresa privada son muy altos, sino que además las garantías son las máximas, en mi opinión. Esos préstamos de los que estoy hablando y algunos otros que he mirado están con garantías de acciones, las empresas, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que tender a bajar porque desalienta un poco ir por la forma de participación público-privada. El costo financiero es muy, muy alto. Y nosotros hemos incurrido en algunos costos financieros muy altos. Muy bien. Una aclaración que me parece que es importante en este punto sobre lo que mencionabas del costo financiero. Nunca ni el banco, tanto en cuanto es prestamista o prestador de fondos a los gobiernos, ni la Corporación Financiera Internacional, que es
el brazo financiero del banco que presta a sector privado, aunque también ha prestado a algunos gobiernos, llega a cobrar tasas de 23%. Quiero hacer esa aclaración porque nuestra tasa, no sé en este momento en el orden de cuánto está, pero es una tasa muy, muy baja, está al nivel de la tasa LIBOR, es un 2 o un 2,5 anual, más algún cargo por comisión. Lo que ocurre quizás es que algunos otros bancos privados, su tasa de intereses es mucho más alta. Y un ángulo más sobre la participación de organismos internacionales en estos esquemas. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que pretenden los gobiernos en general? A través de el ingreso de entidades como la que nosotros representamos, el Banco Mundial, el BID en el caso de Latinoamérica, el Banco Asiático, en fin, otras, el BEI en Europa también y a veces aquí. Por ejemplo, las PPP en Europa, el principal financiador de PPP en Europa fue el BEI, el Banco Europeo de Inversión, prácticamente el 80 o 90%, ¿no? En el caso nuestro es justamente en estos esquemas lo que se busca es que la presencia de los organismos contribuya a reducir el costo de financiamiento de los gobiernos. Porque imagínense que un gobierno cualquiera, por sí solo saliendo al mercado y pidiendo este tipo de cosas y demás, siempre va a tener, como decía Alfredo, el privado va a tener un costo mucho mayor mucho mayor, 1, 2, 3 puntos más que lo que es la deuda soberana, ¿verdad? Si esto lo trasladan a un gobierno subsoberano, va a pasar lo mismo. Entonces, lo que se pretende de alguna manera, como ya se hizo, si bien no es un esquema de PPP, es otro tipo de esquema, pero es parecido, que involucra mucha participación de privados, es lo que se hizo en el Renovar o en el Fondo de Energía Renovable, tanto en la etapa 1 como en la 1.5 como en la 2, donde la presencia de, en este caso nosotros con una garantía de ¿cuánto, Luz? De 400, 500 casi. Claro, más de 600 millones de dólares como garantía, eso contribuyó sustancialmente a la reducción en los costos. O sea, por supuesto, nosotros somos una entidad financiera, nos financiamos a través de instrumentos financieros y también tenemos un costo. Pero lo que valoran los gobiernos, lo mismo sucede con el BID, es que el apalancamiento que propone esto, que provee esta presencia nuestra, es económicamente muy sustentable y ayuda y beneficia en general en el costo financiero total de este tipo de operaciones, ¿no? Gracias por la aclaración a Alejandro. Y solamente para recordar que cuando hablamos de costo financiero, estamos hablando de costos marginales por endeudamiento. Por ejemplo, los costos legales, que son bien altos, asociados a la obtención de un préstamo, desde la perspectiva contable, son parte del costo financiero que hay que distribuir. Y tengo algunos componentes que tienen ese tema, ¿no? Ese es un poco, pero digamos que como acuerdo general, sí entendemos que el endeudamiento de un particular siempre será más costoso que el endeudamiento del Estado, ¿no? Obviamente. Muy bien. No sé si debemos cortar o no, pero quisiera hacer un resumen sobre el tema que yo identifico como más complicado en el manejo de la contabilidad de las participaciones público-privadas. Primero el concepto todo está relacionado con la identificación del activo. Primero el concepto de unidad del activo. La unidad de activo depende de varios factores. Estoy hablando de unidad de activo contable. He repetido varias veces que la unidad de activo contable es
distinta a la unidad de activo físico, o puede ser distinta a la unidad de activo físico, sin llegar a absurdos. Pero la unidad de activo es consecuencia de la naturaleza del bien, de la vida útil. Si la naturaleza es distinta, si las vidas útiles son distintas, estamos hablando de dos activos distintos. Voy a terminar rápidamente. Y ciertamente sobre la materialidad o importancia relativa. Tenemos que decidir un límite para capitalizar. Ahora que vamos a incorporar un número de activos que antes salieron de la contabilidad, si entendí bien, ahora que tenemos que incorporarlos, manejaremos un concepto de importancia relativa. No voy a incorporar cosas que no tengan valor, ¿no es cierto?